En esta lección hablaremos de los tres pilares fundamentales de la ciencia de datos: las matemáticas, las ciencias computacionales y la analítica de negocios. En particular veremos cómo estas tres disciplinas aportan diferentes elementos, conceptos y herramientas que al ser combinadas dan origen a lo que se conoce precisamente como la ciencia de datos. Entonces la ciencia de datos tiene un carácter totalmente interdisciplinar y es realmente el resultado de tomar diferentes elementos y herramientas ¿de dónde? De las matemáticas, de las ciencias computacionales y de lo que se conoce como la analítica de negocios. Entonces cuando hacemos la intersección de estas tres disciplinas tenemos lo que se conoce como la ciencia de datos. Veamos específicamente cuáles son como esos aportes que hace cada una de estas tres áreas a la ciencia de datos. Comencemos por las matemáticas, que es uno de los pilares fundamentales acá en la ciencia de datos. Entonces, de las matemáticas requerimos inicialmente un campo que se conoce como la probabilidad y estadística. Por ejemplo, cuando hacemos algo que se conoce como el análisis descriptivo o el análisis exploratorio de datos, pues tenemos que comenzar a entender las características de nuestros datos, cómo están distribuidos, el rango de valores que tienen, y ahí se usa algo que se conoce como las medidas de tendencia central, como la mediana, la media, o medidas de dispersión, como por ejemplo la desviación estándar, como el rango intercuartiles, y también en ocasiones tenemos que analizar cómo están distribuidos los datos, el rango de valores y la forma que tienen esos datos, así como realizar algo que se conoce como pruebas de hipótesis. Y todo esto hace parte de la teoría de la probabilidad y estadística, que a su vez hace parte pues de las matemáticas. Y también un área importante o dos campos importantes son el cálculo y el álgebra. Específicamente requerimos en ciertas áreas de la ciencia de datos lo que se conoce como el cálculo diferencial, que usa unas operaciones conocidas como las derivadas, y del álgebra lineal específicamente, que permite operar con vectores y matrices. Específicamente el cálculo y el cálculo diferencial y el álgebra lineal se utilizan en un campo de la ciencia de datos que se conoce como el deep learning y que es el encargado de usar precisamente métodos como las redes neuronales para procesar los datos y generar predicciones. Que también, digamos, este deep learning hace parte de un área un poco más grande de la ciencia de datos que se conoce como el machine learning y de la cual pues hablaremos más adelante. ¿Qué aporte hacen las ciencias computacionales a la ciencia de datos? Pues la ciencia de datos, recordemos que tiene como materia prima los datos, y esos datos usualmente están almacenados en formato digital. Entonces, en primer lugar, de las ciencias computacionales, pues necesitamos saber programar, necesitamos lenguajes de programación. En ciencia de datos usualmente son Python y R los dos lenguajes más usados. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Pues poder tomar esos datos digitales, adquirir los datos, incluso ir a buscarlos en la nube o donde estén esos datos almacenados digitalmente para poderlos capturar, para poder hacer algún tipo de manipulación o procesamiento, para poderlos obviamente analizar e incluso poderlos visualizar, bien sea porque queremos entender cómo se comportan esos datos para poder posteriormente analizarlos, o porque ya obtuvimos algunos resultados y queremos compartirlos con otros miembros de la organización. Entonces necesitamos esa parte de visualización. Necesitamos conocer también todo lo relacionado con bases de datos, porque usualmente esos datos están almacenados en unos contenedores digitales que se conocen precisamente como bases de datos. Entonces, con esos lenguajes de programación tenemos que aprender a interactuar con esas bases de datos para fácilmente poder extraer esa información. La visualización de los datos que mencionamos hace un momento, no solo para entender los datos, sino que también nos permite compartir nuestros hallazgos de forma gráfica y que fácilmente otras personas que no son expertas en el tema en ciencia de datos puedan entender lo que nosotros acabamos de encontrar o los resultados que desarrollamos, digamos, en nuestro trabajo como científicos de datos. Y en el fondo de todo esto también se requieren algoritmos para poder procesar los datos de manera eficiente, es decir, para aprovechar al máximo el hardware y el software que tengamos a disposición y extraer de esta forma con estos algoritmos la información relevante y realizar el análisis que queramos llevar a cabo como parte de nuestro trabajo. Entonces, para ello se requieren algoritmos de procesamiento de datos. Y un tercer elemento, un tercer pilar de la ciencia de datos es lo que se conoce como la analítica de negocios, porque recordemos que la ciencia de datos lo que hace es tomar
los datos de un lado y los conecta con las necesidades del negocio. Recordemos que el negocio lo estamos interpretando en un sentido amplio porque, como vimos en el video anterior, no solo se aplica a áreas como las ventas, los productos, los servicios, las empresas de manufactura, sino que también se puede aplicar a áreas como la salud, la agricultura, la política pública, el transporte, etcétera, etcétera. Entonces, recordemos que el término negocio lo estamos tomando en un sentido amplio. Entonces, la ciencia de datos combina estos dos elementos, los datos con las necesidades del negocio, para definir estrategias. Entonces, acá donde viene específicamente el aporte de la analítica de negocios es en ese enlace entre esas herramientas básicas que vimos anteriormente de matemáticas y ciencias computacionales con las necesidades del negocio. Entonces, la analítica de negocios lo que permite es definir estrategias que buscan beneficiar al negocio combinando esas herramientas o conceptos básicos que tenemos de matemáticas y ciencias computacionales. Y entonces acá tenemos 4 elementos de los cuales hablaremos mucho más en detalle más adelante en el curso, pero vale la pena mencionarlos desde acá, que son la analítica descriptiva, que lo que busca es responder al qué, es decir, cuando analizamos los datos, simplemente lo que estamos es observando y describiendo, como su nombre lo indica, lo que sucede con estos datos. Entonces, si tenemos precisamente un registro histórico de ventas, pues la analítica descriptiva nos permite ver cuando hay incremento o reducción en esas ventas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con nuestros datos? Eso es la analítica descriptiva, responde al qué. Tendremos luego la analítica explicativa, que va un poco más a fondo y entonces intenta responder al por qué. Si vemos un incremento en las ventas o una reducción en las ventas, no basta con describir ese comportamiento, sino tratar de explicar, y de ahí el nombre de analítica explicativa, el por qué se están comportando de esa forma los datos. La predictiva incluso va más allá y lo que intenta es tomar ese análisis histórico, ese registro histórico de datos y tratar de mirar a futuro cómo se van a comportar esos datos, es decir, generar predicciones. Entonces intenta responder a la pregunta del cómo será o cómo se comportarán esos datos. Nuevamente, si tenemos un registro histórico de ventas, lo ideal sería en la analítica predictiva tratar de determinar a futuro en los siguientes meses cómo se van a comportar esos niveles de ventas. Y un paso más allá es la analítica prescriptiva, es decir, lo que busca es generar prescripciones o recomendaciones o estrategias para mejorar un área del negocio. Entonces, si vemos, por ejemplo, que en un momento dado en ese registro histórico de ventas hubo una reducción en unos meses determinados, pues no basta solo con ver esa reducción, sino que también encontrar las razones, es decir, analítica explicativa de por qué se redujo el nivel de ventas en ese periodo de tiempo, pero también entonces definir estrategias para buscar un incremento posterior de las ventas. Eso sería la analítica prescriptiva. Y entonces esa analítica prescriptiva responde a la pregunta del qué hacer. ¿Qué hacer cuando observamos algo en los datos? ¿Qué estrategia tenemos que definir para cambiar el comportamiento de esos datos a futuro? Acabamos de ver cómo la intersección de las matemáticas con las ciencias computacionales y la analítica de negocios dan origen a la ciencia de datos y le dan también su carácter interdisciplinar. Aunque no debemos ser expertos en todos estos campos ni conocer hasta el más mínimo detalle de estas disciplinas, sí necesitamos tener unas bases sólidas en estas 3 áreas si queremos ser científicos de datos. De hecho, en la última parte del curso retomaremos este tema mucho más en detalle cuando hablemos de la ruta de aprendizaje que se requiere para la ciencia de datos. Por ahora, en la próxima lección hablaremos de los roles de un científico de datos, es decir, las tareas y los retos a los que se tiene que enfrentar diariamente un científico de datos en su labor diaria al interior de una organización.